respecto de ejercer la defensa de patrocinado. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Señor presidente, señores integrantes de este Tribunal Constitucional, señor colega de defensa, buenos días. La suscrita es abogada de la Procuraduría del Poder Judicial. Me corresponde hacer defensa a los magistrados emplazados. Señores magistrados, el ciudadano Gregorio Santos Guerrero pretende su libertad cuestionando las resoluciones judiciales tales como la resolución de fecha 25 de junio de 2014 que declara fundada la acción preventiva por 14 años. La resolución de fecha 8 de julio de 2014 que confirma la acción preventiva. Adicionalmente, también pretende la nulidad de la resolución número 8 de fecha 1 de septiembre del 2015 que prolonga la acción preventiva por el periodo de control. Señores magistrados, antes de analizar los fundamentos en los que se sustenta la demanda de habeas corpus y el recurso de agravio constitucional, voy a resaltar algunos datos importantes para desestimar este recurso de agravio constitucional. Señores magistrados, existe dualidad de procedimientos en trámite respecto a la resolución número 8 que prolonga la acción preventiva. Dado que, por un lado, en vía ordinaria se ha interpuesto recurso de casación excepcional. Por otro lado, a este proceso constitucional, en fecha 23 de diciembre de 2015, se ha introducido nulidad de la resolución número 8 que prolonga la acción preventiva del ciudadano Gregorio Santos Guerrero. En otras palabras, señores magistrados, paralelamente se está cuestionando la prolongación de la acción preventiva tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional. Esta situación es un caso sui generis. No se puede a la vez simultáneamente cuestionar una resolución judicial en ambas vías, porque está proscrito por el artículo 139.2 de la Constitución. Por tales fundamentos, respecto a la resolución número 8, solicito a vuestro despacho que se debe desistir. Posteriormente, siguiendo los criterios de este Tribunal Constitucional, y el artículo 4, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, la única resolución que ha superado el canon del control de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales es la resolución número 8 que confirma la acción preventiva. Porque su despacho, en reiteradas sentencias, se ha establecido cuando se cuestiona una resolución judicial. Siendo esto así, la resolución de fecha 25 de junio de 2014, que declara fundado la acción preventiva, esta no puede ser objeto de control constitucional en esta ley, porque ustedes mismos ya lo han dicho en reiteradas sentencias. De igual modo, la resolución de prolongación de prisión preventiva cuestionada de fecha 1 de septiembre de 2015, tampoco, porque incluso hasta el día de ayer estaba pendiente de resolverse en la Corte Suprema. Por estas razones, delimitando cuál es el objeto de control constitucional de la resolución judicial, señores magistrados, voy a analizar la demanda de habeas corpus. La demanda de habeas corpus y el recurso de agravio constitucional. La demanda de habeas corpus propiamente tiene 52 años. Pero los fundamentos en los que se sustenta el acto lesivo que afecta a la libertad personal del ciudadano Gregorio Santos Guerrero solo se sustentan en los siguientes puntos. Punto 49 de la demanda,
50, 51, 99, 106, 107. Los demás extremos de la demanda son transcripciones legales y cuestionamientos de asuntos de fondo penal que deben debatirse en sede ordinaria. En el punto 49 de la demanda, ¿qué dice? Se alega que la resolución de fecha 25 de junio de 2014, que declara fundada la prisión preventiva contra el ciudadano Gregorio Santos Guerrero, respecto a la valoración de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, únicamente se había valorado el peligro de fuga, que es la gravedad de la pena, y el peligro de obstaculización, que es la pertinencia a una organización. Y no se ha valorado, por ejemplo, su arraigo y otros presupuestos materiales de la prisión. Al respecto, señores magistrados, en término, conforme he dicho, cuál es la resolución objeto de control constitucional. En este caso, como es la resolución de primera instancia, y no superar el canon de control de la constitucionalidad de esta, propiamente, este cuestionamiento no podría ser debatido en esta. Sin perjuicio de ello, señores magistrados. Si bien el ciudadano Gregorio Santos Guerrero ha estado presente en el acto de la audiencia, así como ha acreditado su arraigo, sin embargo, con la sola presencia del arraigo, no descarta a priori que se va a desestimar la medida de prisión preventiva. Tampoco con la sola inexistencia del arraigo se va a automáticamente imponer una medida de prisión preventiva. Eso está claro, señores magistrados. Tiene que haber otros elementos para imponer la prisión preventiva. En este caso, efectivamente, los magistrados emplazados han valorado la gravedad de la pena en cuanto al peligro. ¿Ello por qué? Porque así lo dispone el artículo 269.2 del Código Procesal. Impertinencia a la organización criminal, ¿por qué? Porque también así lo dispone el artículo 268.2 del Código Procesal. Entonces, este cuestionamiento es mera legal. Por lo tanto, este extremo se debe desestimar. Ahora, el cuestionamiento del punto 50 de la demanda cuestiona la resolución número 8 de fecha 11 de julio de 2014 que confirma la prisión preventiva, diciendo que esta deviene nula porque en cuanto al peligro de fuga, igual lo que se ha considerado es el peligro procesal. En cuanto al peligro de obstaculización, lo que se ha considerado es su condición del presidente regional de Cajamarca. Y no así otros medios probatorios. Al respecto, señores magistrados, como quiera que el ciudadano Gregorio Santos Guerrero a la fecha viene siendo investigado por delito como asociación ilícita para delinquir o hecho pasivo propio, colusión agravada simple. La experiencia criminológica nos hace ver, nos hace percibir que la pertinencia a una organización criminal del investigado es criterio clave de la existencia serio del peligro procesal. ¿Por qué? Las organizaciones criminales trabajan, actúan en una estructura organizada, tienen estrategias, métodos para sustraerse de la administración de la justicia, para contaminar los testigos, para ocultar los medios probatorios, los elementos de conocimiento. Entonces, los magistrados emplazados correctamente han actuado, por cuanto acá, determinante
el peligro de fuga y obstaculización es la gravedad de la pena y la obstaculización a los elementos de convicción. Por lo tanto, este extremo también se debe de respetar. En cuanto al punto 51, identificado como acto lesivo. El demandante cuestiona que la medida determinada no sea tomada en cuenta los principios de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad. Al respecto, señores magistrados, la medida de prisión preventiva impuesta al ciudadano Gregorio Santos Guerrero se ha dado de manera proporcional, considerándose las circunstancias del caso y del impacto social que iba a causar. Existen esos principios narrados, transcritos, plasmados en la resolución. Por lo tanto, ese extremo de la demanda se debe decir. Punto 99 de la demanda. Igual cuestiona que la resolución de fecha 25 de junio de 2014 que se declaró final la prisión preventiva adolece de motivación, por cuanto como peligro procesal no se han encontrado los elementos fundados y graves elementos de convicción que vinculan al ciudadano Gregorio Santos Guerrero con la pertinencia de una organización pública. Al respecto, señores magistrados, como he dicho, esta resolución no es objeto de condenación. Sin embargo, señores magistrados, revisando la resolución cuestionada, se advierte que en esta resolución existe suficiente justificación por qué se ha llegado a determinar esta tan grave medida. Reúnanlo con la exigencia del artículo 139.5 de la Constitución. Por lo tanto, este extremo se debe desestimar. Punto 106 de la demanda, que se alega que se afecta a la libertad personal del ciudadano Gregorio Santos Guerrero. El recurrente cuestiona que la resolución número 8 de fecha 11 de julio de 2014, por la cual se confirma la prisión preventiva, se ha realizado una analogía mala parte. Dice por qué se han usado las máximas de la experiencia para valorar los elementos de convicción. Al respecto, señores magistrados, al momento de valorar los elementos de convicción, no se han utilizado, aplicado ninguna analogía, por cuanto la analogía se aplica por vacío, defecto de la ley para integrar. En este caso no existe la necesidad. Por lo tanto, ese extremo cuestionado se debe desistir. Por último, fundamento 107 de la ley. Se alega que las resoluciones judiciales no existe congruencia entre lo pedido y lo resuelto. En este caso, el representante del Ministerio Público precisamente lo que ha pedido es prisión preventiva. Y los magistrados emplazados lo que han dado después de una minuciosa revisión y el haber determinado que cumple con los presupuestos procesales es ello. Entonces, no hay incongruencia entre lo pedido y lo resuelto. Finalmente, señores magistrados, en el recurso de agravio constitucional, el ciudadano Gregorio Santos Guerrero cuestiona que no se ha tomado en cuenta su condición de comunero, campesino y rondero. Como consecuencia de ello, se ha vulnerado el artículo 10 del convenio 169 de la ONU. Por cuanto a él, en su condición, deberían darle otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Al respecto, señores magistrados, el convenio 169 de la OIT no tiene efecto, tampoco puede ser aplicado para el ciudadano Gregorio Santos Guerrero. ¿Por qué? Porque es un ciudadano occidental.
Estado, tal como nosotros igual. Además, señores magistrados, el artículo 1 del convenio 169 de la OIT específicamente exige a qué ciudadanos, a qué grupos tribales, comunidades campesinas o nativas debe extenderse este convenio. Tal es así, inclusive, hay requisitos tales como para pedir los efectos de este convenio, tiene que descenderse de un pueblo originario. Incluso, esta debe ser antes de la justicia. La conservación de su identidad étnica, racial o total. En todo caso, el convenio 179 de la OIT lo que protege es la identidad étnica y jurídica de la persona. En este caso, Gregorio Santos Guerrero Torres. Además, los hechos penales que se le atribuyen en el proceso penal que motiva esa demanda, este proceso constitucional, no ha sido en ejercicio de sus costumbres comunales en su comunidad que refiere, sino ha sido dentro de la organización del Estado, tal es así en su condición de presidente regional de Cajamarca. Por tales motivos, señores magistrados, solicito a vuestro despacho que se desestime el recurso de agravio constitucional, consecuentemente se declare improcedente la demanda. Muchas gracias.